Esto es su podcast Crónicas de Espanto. Para aquellos a quienes el miedo es una adicción. Para aquellos a quienes lo intrigante, lo desconocido, lo misterioso es motivo de interés, de morbo y de atracción. Hola, ¿qué tal? Mis espantados amigos. Una vez más, bienvenidos a esta, ahora su cuarta entrega, y esto es Crónicas de Espanto. Pues empezaremos con esta semana y siendo número par vamos a dedicarle este relato a una historia tradicional de un lugar al que le guardo muy buenos recuerdos. Viví 5 años en la ciudad de Durango, hermosa ciudad. Y yo sé que todo el mundo piensa en la leyenda de la monja porque es la que primero se cuenta cuando uno está en el centro histórico, pero preferí remitirme a una historia que también es muy conocida y que en este caso la vamos a escuchar porque está bastante compleja. Y aunque oficialmente se llama la historia del alacrán de la cárcel, yo creo que aquí tendremos que decir la historia de Juan el Valiente. Entonces, veamos. En las postrimerías del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz estaba en su auge, existió en la antigua cárcel de Durango la celda de la muerte, llamada así porque al desgraciado que metían ahí amanecía muerto misteriosamente. La cárcel de referencia se encontraba en la actual avenida 20 de noviembre, entre las calles Francisco y Madero y Pasteur de la ciudad capital. Sin embargo, la leyenda es la leyenda de Juan. Por los años de 1884, en la antigua hacienda de Cacaria, hoy ejido Nicolás Bravo, existió una familia numerosa y uno de sus hijos se llamaba Juan, un muchacho de piel morena, ojos negros, alto y robusto. Sus compañeros le decían Juan sin miedo, asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado. En otra ocasión, en una fiesta campirana cuando se celebraba el día del santo patrono, Juan, con una cobija de franjas de colores, había capoteado el toro más bravo que un día antes habían bajado de la sierra. El señor cura recordaba con frecuencia la vez que a Juan lo habían visto subir al campanario de la torre de la iglesia a robar los huevos del nido de una golondrina. Estas y muchas anécdotas pintaban a Juan como el joven más valiente del pueblo, por lo que el muchacho se sentía orgulloso de sus travesuras y según él no le tenía miedo a nada. En una ocasión llegó un perro con rabia a la hacienda. La población se alarmó y cerrando la puerta de su casa todos trataban de ponerse a salvo de una mordedura. En la escuela, el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños cuando el perro pasaba por ahí. Juan contemplaba aquello desde su casa que se encontraba frente al galeón viejo que servía de escuela y al mirar el peligro no lo pensó 2 veces. Descolgó de la pared de la escopeta de la familia que se encontraba cargada y apuntando desde dentro de su casa le disparó al animal, en el preciso momento en que doña Elvira, a la que todos le decían Virón, se atravesaba tratando de proteger a su hija Catalina que salió de la escuela. Virón cayó al suelo envuelto en borbollones de sangre y sacudiéndose por las convulsiones de la muerte. El balín de más de 1 centímetro de diámetro le había destrozado el pecho. Juan ni se amilanó ni trató de emprender la huida, comprendiendo que no tenía tiempo de cargar de nuevo la escopeta. Tomó serenamente el hacha de partir leña y salió a la calle a enfrentarse con el perro rabioso. Corrió hacia él en el momento en que el animal se dirigía a perseguir a los niños y quedando los dos frente a frente, mientras el can gruñendo enseñaba sus colmillos en actitud de ataque. Juan serenamente calculaba el golpe con el que le dio la muerte y regresó a mirar a Virón. La abrazó, la levantó, le tomó el pulso y sintió las últimas pulsaciones de un corazón humano que dejaba de funcionar. Llegaron al lugar de los hechos el patrón, el cura y don Timoteo, que era el juez de cárcel de Cacaria, y la gente se hizo a un lado. Don Procopio, el hacendado, preguntó cómo sucedió esto. Juan, sin inmutarse, explicó los hechos palmo a palmo. Los tres escucharon sin interferencia.
Cuando en el relato se trató del perro, don Procopio levantó la cabeza y por debajo de su sombrero charro divisó el animal que estaba tirado donde Juan le había dado el hachazo. Al final de aquella improvisada declaración, el hacendado habló. Enciérralo en la Bartolina, Timoteo, para entregarlo a la autoridad y a doña Elvira, que en paz descanse, y que la recojan sus familiares. Por su parte, don Serapio, el padrecito de la hacienda, bendecía el cadáver y le ponía la extrema unción. Don Timoteo ya no se desprendió de Juan, acomodándose la pistola 44 y machete en mano, se llevó al reo por delante. Don Timoteo encerró a Juan en aquella celda y le puso un candado. El muchacho, atarantado por la sucesión tan rápida de los acontecimientos, no dijo nada cuando la puerta se cerró. Aquel joven se vio agobiado por un mundo de absoluta oscuridad. A tientas tocó la pared y, sin soltar el morral y la cobija que le había entregado su madre, buscó un lugar donde sentarse. Estuvo pensando un rato. Todo lo sucedido le parecía un sueño. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que le parecía increíble. Se tocó la cabeza y se frotó los ojos para confirmar que no estaba soñando. Miró en su imaginación a doña Elvira cuando se despedía de este mundo, a don Procopio, a don Timoteo, que machete en mano lo llevaba hacia la Bartolina, a su madre doña Petra, que en la puerta del calabozo le entregó las gorditas, la cobija, y ahogándose en un mar de llanto le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Después de pasar en su pensamiento una revista de todo lo sucedido, prorrumpió en llanto, hasta que su corazón descansó. En aquel mundo de oscuridad las horas se le hacían siglos, escuchaba cantar los gallos y ladrar los perros, y no sabía acertar en un cálculo aproximado del tiempo. Se acordó de Lupe, su novia, una muchacha chaparrita pero muy guapa. Tenía sus mejillas chapeteadas, sus labios finos y rojos, su piel blanca, su cabello delgado, de color miel oscura. Sintió que ya no la volvería a ver y que ella se iba a casar con otro, tal vez con Palemón, el hijo del patrón que tanto la cortejaba. De pronto oyó sonar el aldabón de la puerta y ésta se abrió. La luz le cegó de inmediato. Con los brazos se tapó los ojos para adaptarlos a la luz del día. Reconoció a don Timoteo el juez, acompañado de dos hombres armados montados en sus caballos, esperaban afuera. También estaba don Pancho, su padre, doña Petra, que sin dormir ni comer habían pasado la noche junto a la puerta de la Bartolina para darse cuenta del destino final de su hijo. Don Timoteo amarró por detrás las manos al reo, subió en su caballo y lo echaron a pie por delante. Don Pancho no los abandonó. Formaba parte de la caravana. Cargaba el zarape de su hijo y el morral con gorditas y el guaje con agua, solamente que él marchaba por un lado del camino real al parejo de su hijo. Todos tomaron dirección a Canatlán, partido al que pertenecía la hacienda de Cacaria. Después de 2 horas de camino llegaron a su destino, y don Timoteo entregó a Juan en la cárcel. El viejo don Pancho le entregó el morral con gordas y el guaje con agua, el zarape y la sentencia de rigor. Juan duró poco en la prisión de Canatlán. La índole del delito y la extensión de la sentencia exigían que el proceso del muchacho se radicara en Durango, así que fue trasladado a la cárcel de la capital del estado, porque su delito ameritaba 20 años de prisión. El muchacho no tuvo quien lo defendiera porque en ese tiempo no existía defensor de oficio y la familia no tenía ni con qué pagar un abogado. Juan no sabía leer ni escribir porque no le había gustado ir a la escuela, así que menos iba a saber aquel muchacho que su caso era defendible porque se calificaba como delito imprudencial y podría tener su libertad provisional o bajo fianza. Que aunque el juez hubiera dictado sentencia, existía el recurso de apelación. Así que el tiempo pasó y el joven presidiario, tratando de hacer llevadero el tiempo, cumplía con agrado las órdenes que las comisiones le daban. Era amable y atento. Se hizo apreciar de todos. La vida en aquel lugar era insoportable. En pequeñas celdas de 3x4 vivían 5 o 6 personas y cuando les iba mejor les tocaban crujías colectivas en un espacio de 10x5 con 15 o 20 reclusos. En la misma celda había un área para defecación, junto a ella se comía, se dormía, se tenía que vivir indefinidamente. La psicosis y el mal humor de todos era el ambiente natural. Las mentadas de madre constituían el lenguaje común, pleitos y golpes a diario, robos cotidianos y la ley de la fuerza. Si la persona se enfermaba, se curaba sola o se moría. El plato y el tazón donde se comía nunca se lavaba porque no había agua disponible.
piojos, pulgas, chinches, cucarachas y demás bichos tenían magníficas condiciones para su desarrollo. Así es que no tenía más que dos alternativas: adaptarse o morir. Sin embargo, un problema carcelario de conducta que hiciera cualquiera era llevado a una celda especial que en la cárcel de Durango le llamaban la celda de San Juan. La famosa celda de San Juan se encontraba en el rincón más húmedo y oscuro de la penitenciaría. Sus paredes no estaban estucadas o revocadas. Los agujeros y hendiduras entre piedra y piedra de pared eran madriguera de arañas, tarántulas, ciempiés, alacranes, ratas, pulgas, piojos, chinches, cucarachas y demás sabandijas propias de la oscuridad y el desaseo. Nunca se hacía el aseo en ese calabozo y la puerta estaba confeccionada y construida a prueba de luz y aire, de tal manera que aquel lugar solamente se iluminaba y se ventilaba cuando se abría la puerta para sacar o meter a algún desgraciado. El calor era insoportable por la falta de ventilación, la luz prohibida y el aire maloliente y falto de oxígeno. Generalmente a los que castigaban en San Juan, después de 2 o 3 días de estancia, los sacaban inconscientes por falta de oxígeno y por hambre, ya que era norma no darles de comer todo el tiempo que permanecían encerrados. Era en realidad un lugar de castigo que debía de utilizarse por parte de las autoridades del penal solamente en casos extremos. A todo aquel que se insubordinaba, los carceleros o capataces los llevaban a ese cuarto de San Juan. Un día de 1884 se encerró en el calabozo de castigo a un reo que riñó con un compañero, y al tratar del celador de interferir en la riña fue agredido por el presidiario. El castigo fue por un día con la noche y amaneció muerto. A partir de esa fecha, todos los que fueron encerrados en San Juan murieron. Después de advertir a las autoridades y los reos que las circunstancias se habían presentado más de una docena de casos, no quedaba duda, aquel calabozo dejó de llamarse San Juan para recibir el nombre de la mazmorra de la muerte o el calabozo de la muerte. Así cada vez que se encerraba un infeliz allí, al día siguiente se presentaba el carcelero acompañado de 2 camilleros para sacar el muerto. No se sabe con exactitud cuántos perecieron en esa mazmorra porque se tuvo la precaución de no llevar registro escrito de los casos, pero sí aseguraban que fueron más de 50. Aunque no dejaban de preocupar a las autoridades del penal la realidad de que aquella celda misteriosa y maldita, por otra parte, pues les agradaba haber encontrado un recurso para deshacerse de los indeseables sin practicar el asesinato directo. Mientras esto sucedía en la cárcel de Durango, Palemón, el hijo de don Procopio, dueño de la hacienda de Cacaria, cortejaba a Lupe, la novia de Juan, que se había quedado con el corazón partido en cuanto supo la desgracia que le ocurrió a su novio. Lupe, ante su impotencia por sacudirse los impertinentes cortejos de Palemón que le caía tan mal, se mordió el rebozo más de rabia que de vergüenza y le dijo: «A usted le respondo cuando sepa que Juan ya se murió. Mientras esto no suceda lo espero, a fin que él no ha de ser las paredes o las vigas de la cárcel, y tarde que temprano sale libre y viene». Palemón se sintió ofendido en lo más hondo. No concebía la idea de que aquella mujer prefiriera un peón a un homicida a un presidiario, en lugar de al futuro dueño de la hacienda de Cacaria, al patroncito, como todos decían. En ese momento pensó en irse a ensillar su caballo Tordillo y con pistola en mano ir a sacar a Lupe de su casa, tenerla un corto tiempo en uno de los ranchos y luego abandonarla. También pensó en que su padre fuera a pedir su mano, que estaba seguro que no se le iba a negar casarse en la iglesia de la hacienda. Pero si Juan salía de la cárcel lo mataría. Era un atrabancado y por eso le decían Juan sin miedo. Por otra parte, si iba su padre a pedir la mano de la muchacha y ésta se negaba, por lo que había dicho, que no le correspondía hasta que su novio se muriera, sería la vergüenza más grande para los dos. Concluyó: había que matar a Juan. Ese día, después de la cena, se encerró en la sala con su padre, platicaron largo rato. Después de la plática, don Procopio se paró bostezando y dijo: «Así que no bastó con los 20 años que ordené que le echaran, sino hay que borrarlo del mapa. Ni modo, yo no quería, pero hay que hacerlo». Palemón se frotaba las manos gustoso, manifestando su satisfacción porque había convencido a su padre. Ya no se habló más del asunto, ni Palemón volvió a importunar